¿Ustedes han venido para recibir un mensaje de la palabra de Dios hoy? Amén. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. En el versículo 2. Éxodo 13, versículo 2. Dice lo siguiente. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, ¿verdad? Está después de Génesis. Éxodo, capítulo 13, versículo 2. Vamos a leer un solo versículo en esta mañana. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, mío es. Diga conmigo: mío es. Amén. Lo que vamos a compartir hoy es la bendición de la primogenitura. Dígale a su vecino: la bendición de la primogenitura. Dios ha usado y usará a los primogénitos. Los primogénitos, ¿quiénes son? Los primogénitos son los primeros nacidos en una generación. Ellos son los primogénitos y son llamados para bendecir a toda la descendencia de ellos, todo lo que surgirá de ellos. Entonces, primogénito significa el primero de una generación. Diga conmigo: el primero de una generación. Eso es un primogénito. A raíz de lo que estábamos compartiendo ahora acerca del sacrificio pascual que Dios ordenó a los judíos realizar en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, se sacrifica en esa noche el cordero llamado pascual por indicación de Dios. El cordero pascual no fue sacrificado como un capricho de los judíos, no. Eso Dios lo mandó a hacer. Esa era la noche del juicio de Dios sobre Egipto. Venía un juicio de muerte contra todo hogar que no derramara sangre de cordero en sus puertas, en los dinteles de las puertas con una brocha. La sangre de un cordero que se degolló esa noche. Y esa sangre fue la que protegió a los primogénitos del pueblo de Israel. ¿Pero por qué los protegió a ellos? Porque ellos en esa casa donde vivían los judíos que eran esclavos, en esa casa se decidió poner la marca de la sangre por obediencia a lo que Dios había dicho. Pero en las casas de los egipcios, donde no hubo obediencia, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? Murieron. Murieron todos los primogénitos. El primer hijo varón de cada familia de los egipcios murió en juicio, por juicio de Dios esa noche, porque Faraón estaba terco, estaba cerrado, estaba endurecido, dice la palabra, su corazón, porque no quería dejar salir al pueblo judío para que fuera al desierto y ellos pudieran adorar al Señor. Era un pueblo muy grande de israelitas. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla acerca de los primogénitos, ser primogénito entonces era un derecho que Dios le otorgaba al primer nacido de una mujer, al primer varón nacido de una mujer. No se hablaba de primogénita, sino se hablaba de el varón primogénito. ¿Y cuál era el derecho que recibía todo varón primogénito? Tenía derechos. O sea, no era cualquier cosa nacer el primer varón en una familia. Había un tremendo derecho y se adjudicaba una tremenda bendición el primogénito. Él recibía la mayor parte de la herencia de su papá. La mayor parte. O sea, si tenía tierras, la mayor cantidad de tierras era heredado a ese hijo primogénito. ¿Para qué? Para que las tierras entonces no se dividieran en pequeñas porciones, sino que hubiese tierra heredable por generaciones.
no a miles de hijos, sino al primogénito. ¿Comprende? Lo segundo que recibía, el segundo derecho que recibía el primogénito, de los israelitas estamos hablando, era que esa persona era el responsable de ser el líder de toda su familia. Usted ya va a comprender para dónde vamos con esta palabra. Él era el líder de su familia, o sea, tenía el derecho y la bendición de liderar espiritualmente a su familia, de parte de Dios. Y lo tercero, el tercer derecho que tenía el primogénito judío, era que representaba a la familia ante Dios, o representaba a Dios ante su familia. Imagínate la bendición que tenía el primogénito. Prácticamente se convertía en el sacerdote de la familia. ¿Qué le parece? Interesante, no era cualquier cosa, le repito, ser un primogénito. Entonces era un gran privilegio que recibía, pero también una tremenda responsabilidad que él cumplía por ser el primero nacido de la mujer, una responsabilidad ante Dios y una responsabilidad ante los hombres, ante las personas, porque las personas también sabían en qué familia había un primogénito y qué responsabilidad este primogénito cumplía, por orden de Dios. Esto no era un capricho de Moisés. Entonces, este privilegio fue el que desechó el famoso Esaú, hijo de Isaac. Ustedes ya saben la historia de Esaú, tal vez. Este Esaú, hermano de Jacob, él cambió su legado de ser el primogénito porque lo desechó. Desecha ese legado y lo cambia por un simple plato de lentejas. Por un guisado de lentejas, cambió su primogenitura y le pidió a su hermano que había cocinado ese plato que le cambiara su primogenitura. Te cambio mi primogenitura por ese rico plato que tú acabas de cocinar, le dice a Jacob. Y Jacob le dijo, júramelo. Y él le dijo, ya, te lo juro. Bien, hagamos el intercambio. Le dio el plato de lentejas y Jacob tomó la primogenitura, no le correspondía porque no era el primer nacido. Dice la historia bíblica que cuando nacen los dos hermanos que eran mellizos, Jacob y Esaú, hijos de Isaac, ¿verdad? El que va a nacer primero es Esaú, ¿verdad? Sale Esaú del vientre de su mamá y pegadito a Esaú viene Jacob. Y Jacob no le soltó el talón a su hermano Esaú. Jacob venía pegado. Así nacieron los dos. Pegado del calcañar, dice, del talón. No lo soltó. Porque al parecer en el vientre mismo ya Jacob se daba cuenta que su hermano Esaú tiraba pacolina. ¿Sabes lo que es tirar pacolina? Tirar para la cola, tirar para atrás. Se dio cuenta que era un desechador del plan de Dios. Y Jacob quería salir primero. Por eso dijo, ¿salimos juntos o de aquí no salimos? Y salieron los dos juntos del vientre de su mamá. ¿Ok? Y esa pugna se dio en ellos toda la vida. Jacob quería la primogenitura, pero no era el primero nacido, sino Esaú. Y a este Esaú se le ocurre, dice, viene de haber cazado del campo. En Génesis 25 está ese texto, a ver si lo podemos leer. Génesis 25, 29. Bueno, ahí está el texto, lo vamos a leer. Dice el 29. Dice, y guisó Jacob un potaje. Un potaje es un plato de lenteja o de cualquier otro grano. Y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Cuánto le costó la primogenitura a Jacob? Un plato de lentejas.
Imagínate, Esaú cambia su primogenitura, el tremendo privilegio que tenía por haber nacido primero, no le importó. ¿Por qué? ¿Sabe lo que él dijo? ¿Para qué me sirve esta cuestión? Era chileno, ¿no? ¿Para qué me sirve esta cuestión de la primogenitura si yo me voy a morir? ¿De qué me sirve? Si algún día me voy a morir. Como yo le decía a mi padre, papá, anda a ver médico. Tenía así una hernia mi papá aquí en el estómago, inflada. Papá, anda a ver al médico, que te operen, papá, siempre le decíamos. Y él dijo, ¿para qué? Decía, si de algo hay que morirse. Siempre decía así mi padre, si de algo hay que morirse. Bueno, este dijo también lo mismo, si algún día me voy a morir, ¿para qué quiero primogenitura? Estaba pensando en el valor de la primogenitura, Saúl. Estaba pensando en el privilegio, estaba pensando en la bendición que significaba ser el primer nacido. No, ¿por qué no? Porque él estaba pensando solo en sí mismo. Y Dios, cuando levantaba al primogénito, era porque iba a ser la cabeza de una generación, la bendición de una generación. Entonces, el pecado de Saúl de despreciar o desechar su primogenitura era porque él estaba pensando solo en sí mismo. No pensó él en levantar ni un descendiente para Dios. No le interesaba levantar un descendiente para Dios. Por eso es que las personas que desprecian el llamado de Dios, lo que están desechando es la idea de no levantar a ningún descendiente para Dios. El cristianismo muere conmigo, pero de aquí para allá a mí no me interesa quién se vaya a convertir. A mí no me interesa si alguien cree a través de mí o no. Eso fue lo que estaba diciendo en otras palabras Esaú. Entonces, ¿qué desecha? Él podría haber sido el pilar, uno de los pilares de la descendencia de Dios sobre toda la humanidad. No fue poca cosa la que desechó. Porque no le interesó el propósito de Dios. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1 y 2, donde se empieza a contar y a nombrar la genealogía de Jesús, cómo es que el linaje viene del Antiguo Testamento a través de una familia, otra familia, hasta llegar al Hijo de Dios. Saúl no aparece en la genealogía, no está. Porque él desechó su lugar. Entonces dice ahí el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Esaú no aparece, aparece Jacob, el que le vendió el plato de lenteja y se quedó con la primogenitura. Entonces Esaú no está. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres aparecer como una persona que en Dios se le apareció para que cumpla un propósito de ser pionero para su familia? ¿Tú quieres aparecer en ese linaje? ¿O quieres que tu nombre nunca aparezca? El de Saúl nunca apareció. Y dice la palabra en hebreo, no sea que haya algún fornicario o algún profano, dice. Algún profano como Esaú, que por una sola comida desechó su primogenitura. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya no hubo oportunidad. El que desecha el llamado de Dios, ya no hay oportunidad para arrepentirse. Diga, wow. El que desecha el llamado de Dios, no hay oportunidad para arrepentirse. Él buscó la oportunidad, llegó donde el papá, ¿pero por qué le diste la bendición a mi hermano? Él vino y te usurpó tu bendición y ya no tengo más bendición, le dijo. No te puedo dar la bendición de la primogenitura, porque ya se la di a tu hermano, vino para acá con engaño y se presentó y yo se la di, dijo Isaac. Así dijo Esaú. Porque Jacob ya le había tomado el lugar. Porque Esaú lo desechó. Mire, si tú faltas, alguien se levantará. ¿Aló? Si tú no quieres, alguien va a querer. Cuando Judas traicionó, alguien tuvo que levantarse. Cuando tuvieron que venir a la cuenta de cuántos eran los del equipo del Señor, faltaba uno, Judas. ¿Qué tuvieron que hacer para completar el equipo? Mandar a otro, a buscar a otro. Eso fue Matías. Matías ocupó el lugar de Judas, porque Judas despreció su llamado. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué es lo que tenía en mente? ¿Qué es lo que quería? ¿Quería ser un pilar para la descendencia de Dios en la tierra? ¿Quería ser un pilar? No. ¿Qué es lo que buscaba? Dígale a su vecino,
Dígale a alguien que esté a su lado, cuidado con esto, hermano. Mira, por dinero muchas personas se han olvidado de Dios, de su llamado. Piensan que la plata es más importante que Dios y perdieron su llamado. Y hemos visto tantas veces esto. Por eso es tan importante lo que estamos viendo en esta mañana acerca de ser un pilar dentro de la genealogía de las personas que Dios va a usar en esta tierra. Dios te llamó a ti, tú tienes que cuidar el llamado que Dios te ha hecho. Amén. Entonces dice acá la palabra, todos los primogénitos, dice el Señor, de personas y de animales que nazcan serán míos. La primogenitura es algo muy importante y tú vas a comprender cuán necesario, cuán importante es. En Gálatas capítulo 3, versículos 28 y 29, esto ya en el Nuevo Testamento, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice Gálatas 3, 28, puede anotar ese versículo porque es muy importante, dice Pablo aquí, ya no hay judío ni griego. Ya no existe una casta de personas especiales en la tierra. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. ¿Cuántas mujeres dicen? ¡Uh! No, porque en su tiempo los varones se creía que eran lo máximo. Los machos, y estaban los machos, no, las hembras eran la cocinera nada más. La que lavaba pañales. Dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo, hombre y mujer, esclavo o libre, rico o pobre, judío o griego, eso no importa. Lo que importa es lo que Dios ha hecho de nosotros ahora en Cristo. Amén. Y dice, y si vosotros sois de Cristo, esa seguridad usted la debe tener clara en su corazón. Yo soy de Cristo porque le entregué mi corazón. Y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois. ¿Cuántos se ponen alegres de esto? ¿De que eres descendiente de Abraham? Abraham engendró, ¿a quién? A Isaac. Isaac engendra a Esaú. Pero Esaú desechó el llamado. Con el número 9 entra Jacobo. Con el número 11 sale Esaú para afuera. Por eso que la Universidad de Chile, ese club, el Señor no lo quiere. Porque amó a Jacob y a Esaú aborreció. No, es un chiste malo, pero aborreció a Esaú. No, hay que ser de la Católica, del Colo, pero no es la U. Entonces, cuando Cristo viene a este mundo, cuando aparece Cristo, el Hijo del Dios viviente, el descendiente mismo de Dios, el unigénito del Padre y el primogénito de toda creación, que es Cristo, cambia el panorama completamente de los primogénitos en la tierra. ¿Entiendes? Tener un hijo primogénito varón es importante. El primer hombre que nazca en una familia es importante, pero Dios cambió el panorama porque ya no hay primogénitos hombres o ya no hay primogénitas mujeres. Los que somos de Cristo, todos somos descendientes de Abraham, y escuche esto, y somos herederos de Dios, herederos de Dios. ¿Y cuál es la promesa? Como dice este texto, somos herederos según la promesa, el texto de Gálatas. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham tenía 3 aspectos. El primer aspecto era que íbamos a recibir la libertad completa del pecado, como lo hemos explicado en la Santa Cena, y la libertad completa de la ley que condenaba a los que pecaban. La ley no nos condena a nosotros por más mandamientos que tenga, porque ya estamos perdonados completamente de nuestros pecados. Ninguna ley condena a los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. La ley no nos condena porque hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados. La promesa entonces hecha a Abraham era en primer lugar eso. Lo segundo era que íbamos a recibir la adopción de ser hechos hijos de Dios. Eso era parte de la promesa. O sea, diga conmigo, recibir la adopción de ser hechos hijos de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, no se duerma. Si no, el pastor va a empezar a hablar bajito.
Nadie se duerme a las 12 del día, ¿no? Lo tercero era recibir el Espíritu Santo. ¿Qué era lo primero de la promesa? Íbamos a recibir la libertad de nuestros pecados y la libertad de la ley. La ley a nosotros no nos toca ni nos condena. ¿Es buena la ley de Dios? Sí. Pero a los hijos de Dios no los toca ni los condena. La ley no nos puede mandar. La ley no nos dirige. Amén. Porque hemos sido lavados. Recibimos la adopción de hijos de Dios, pero también recibimos el Espíritu Santo. O sea, escuche esto. Cada persona que conoce a Cristo como su Señor y Salvador, porque le entregó su vida, hereda la bendición de la salvación para sí mismo y la posibilidad de que toda su familia también la herede. ¿Escuchó eso? Porque la salvación no puede terminar contigo. No terminó conmigo. No puede terminar contigo. La salvación se hereda a la familia y al mundo entero. Amén. Seas hombre, seas mujer, si eres de Cristo, escuche esto, eres un primogénito, no de sangre. Diga conmigo, primogénito, no de sangre, sino un primogénito espiritual. ¿Cuántos comprendieron esto? Levanten la mano los que lo han comprendido. Si eres de Cristo, eres un primogénito. Aquel a quien Dios señala para traer la bendición de la salvación a todos tus herederos, descendientes, parientes, familiares, lo que sea. Entonces, tú vas a ser un representante, y lo eres, un representante ante tu familia del mismísimo Dios. Los cristianos somos representantes de Dios ante nuestra familia y ante las personas que logremos levantar para Jesús. Tú y yo somos representantes para nuestras familias. Entonces, esto de ser representantes de Dios es algo que sentimos en el corazón. Es algo que no nos deja tranquilos, porque está sobre nosotros la responsabilidad de representar a Dios ante nuestros familiares. ¿Cuántos sienten esa inquietud, esa carga de que yo tengo que representar bien al Señor ante mis familiares? Porque a veces pensamos que cualquier comportamiento vale, pero no cualquier comportamiento vale frente a nuestra familia, para que ellos reconozcan al Señor. Entonces no digamos nunca, mi familia es muy dura, mi familia es muy atea, o mi familia es muy religiosa. No creo que mi familia se convierta al Señor, porque el Señor te levantó a ti para que seas un primogénito espiritual ante todo tu núcleo familiar. Mire, yo soy pionero en mi familia. Mi esposa también es pionero en su familia. ¿Cuántos de ustedes son pioneros en su familia? El primero, el primogénito espiritual que conoció a Cristo en toda su familia. Levanten su mano. Los primeros espirituales. Habemos hartos pioneros. Habemos hartos primogénitos espirituales que fuimos los primeros que reconocimos al Señor en nuestra vida. Entonces, tenemos nosotros que creer a ese legado, a ese llamado que Dios nos hizo. Porque los primogénitos espirituales siempre son personas que abren la brecha. Un pionero, ¿sabe lo que es un pionero? ¿Alguien sabe lo que es un pionero? ¿Ah? Un pionero es alguien que es el primero que pone un pie en los nuevos terrenos. No voy a hablar fuerte para no despertar a nadie. Los pioneros son los primeros que ponen el pie en algún lugar que van a conquistar. Esos son los pioneros. El primogénito espiritual, la primogénita espiritual es la primera persona que conoce a Cristo en una familia, en un barrio, en una universidad, en un colegio, ante la parentela, donde sea. Ahí están los primogénitos, los que vamos a pagar un precio. Siempre el primogénito va a pagar un precio. A ver si lo dice conmigo. Los primogénitos pagan un precio.
Dígalo fuerte, los primogénitos pagan un precio. ¿Cuál es el precio que pagan los primogénitos? A veces tienen que llevarse toda la oposición de los que ven que ese familiar se convirtió y el resto de los familiares no quieren eso. No les agrada ver sus familiares que se están convirtiendo al Señor. Sobre todo el primero paga un precio bien alto. ¿Ok? Pero si ese pionero se mantiene firme, ese primogénito se mantiene firme, entonces va a cumplir su función muy bien, va a cumplir su llamado y va a abrir la puerta de la salvación al resto de su familia. Por eso es tan importante. A veces las personas primogénitas que conocieron al Señor, no les importa si sus familiares han recibido a Cristo. Bueno, ellos quieren vivir en pecado, entonces que sigan en pecado. No, la función hay que cumplirla. Porque vamos a representar a Dios ante la familia. Yo no puedo fallar en eso. Mi misión ya está casi hecha. No está completamente hecha, pero ya está muy avanzada. Porque tengo muchos familiares míos que ya fallecieron, que sí conocieron a Cristo a través mío. Yo me tomé en serio la responsabilidad que Dios puso sobre mis hombros. Me la tomé muy en serio porque dije, yo soy el primer salvo en mi familia. Nadie había recibido a Cristo en mi familia. Habían borrachos, habían brujas, habían de todo en mi familia, habían idólatras. Personas insolentes. Entonces, en ese ambiente uno estaba. Y de ahí Dios me levanta y me pone frente a toda mi familia para yo poder salvarla. Entonces yo comencé a cumplir mi función de primogénito. El que cumpla la función de primogénito va a permitir que toda su familia se salve. Porque a todo primogénito Dios le va a pedir cuenta. ¿Amén? A todo primogénito Dios le va a pedir cuenta. Tú no puedes decir, no, ellos verán cómo se salvan. La tía, el tío, el primo, ellos verán cómo se salvan. Yo ya le hablé, chao. Y no quisieron. ¿Usted cree que así se predica el evangelio? Yo le hablé, ya, listo, chao. No, yo les mandé un WhatsApp. Y le dije, soy cristiano, voy a una iglesia, vayan ustedes también, chao. ¿Así se salva una familia? No, queridos. Yo prediqué el evangelio en mi familia un día, y otro día, y otro día, y otro día, y otro día. Prediqué por años. Para ver a mis familiares que se convirtieran al Señor. Mientras me dieron la opción, yo hablé. Cuando me cerraron las puertas, ya yo no hablé más. Pero mientras habían puertas abiertas, yo compartí la palabra de Dios con amor. Y no con religiosidad. Ustedes que están en pecado, ustedes tienen que arrepentirse porque están haciendo esto. No, era con amor. Es con amor. Tiene que ser así. Porque hay pendientes familiares tuyos. ¿Cuántos tienen papá o mamá que todavía no son cristianos? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen hijos que no son cristianos, que no conocen a Jesús? Nunca le han entregado su vida a Jesús. ¿Cómo se van a salvar ellos? Si hay un pionero y si eres tú, y si hay un primogénito y ese primogénito eres tú, entonces tú tienes que cumplir muy bien la función para que tu familia, tus amigos, todos los que te conozcan puedan llegar a Jesús. Porque también somos primogénitos entre las amistades. Y yo doy gracias al primogénito espiritual, que era mi amigo, que comenzó a ganar a todos los amigos que éramos del mismo grupo, porque si él no hubiese cumplido la función, hubiera entrado a la iglesia por un par de meses y después lo hubiera visto otra vez en lo mismo de siempre, en drogas, en alcohol, hablando insolencias, yo no podría haber seguido creyendo. Me habría echado a perder el propósito de Dios a mi vida. Pero él se mantuvo firme. Se mantuvo firme una semana, un mes, un año, 2 años, 3 años. Y eso permitió que los que íbamos detrás de este pionero, de este primogénito entre los amigos, nos diera el ejemplo para seguir en pos de él. ¿Comprende? Y no me habló un día. Y me iba a buscar a la casa. Y me hablaba de nuevo. ¿Y usted cree que yo estaba contento? ¿Usted cree que yo estaba contento que me llegaba otra vez a la casa a hablarme de Jesús? Ya no me iba a hablar más de música rockera ni de esas cosas. Ni de tenéis algo para fumar. No, ya me empezó a hablar de Jesús, me empezó a hablar de su experiencia, me empezó a hablar del cambio que él tenía. Y todos los días lo mismo, donde me lo pillaba y me volvía a hablar lo mismo. Él sí fue un pionero, él sí fue primogénito para mí. Un primogénito entre los amigos, porque también hay primogénito entre los amigos. El primero a quien Dios toca, el primero a quien Dios le habla y el primero que le abre su corazón al Señor.
Por eso es tan importante. Usted no puede decir, no, la cosa de la bendición ya conmigo. Tengo unos hermanos y tengo unos familiares, pero son muy ateos, son bien religiosos, como queriendo decir, no creo que ellos conozcan a Jesús. Tienes la responsabilidad. Amén. Porque Dios te va a pedir cuentas a ti, que eres pionero. Amén. Y no podemos parar hasta que no nos muramos. Mientras no nos muramos hay esperanza, ¿sabe? Mientras no nos muramos hay esperanza de seguir hablando, de seguir compartiéndole la palabra a las personas que no conocen al Señor. En Hechos capítulo 16 hay un texto que es tan tremendo que es cuando, a raíz de la predicación de la palabra, Pablo y un discípulo de él caen detenidos, son detenidos por el mensaje de la palabra, los llevan presos en la ciudad de Filipos y están encarcelados los dos. Voy a leer desde el 25, en el Hechos 16, 25. Hechos 16, 25 para los que están ahí tomando apuntes. 16, 25 dice lo siguiente: pero a medianoche, y ya estaban presos, orando Pablo y Silas, con él estaba preso, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, cantando de noche. ¿Estaban tristes o no? Diga conmigo, un pionero no es triste. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, de todos los presos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero, imagínate, el gendarme. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Al parecer vivía bien cerca de la cárcel, el carcelero, ¿no? Y el 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero le lavó las heridas, porque había habido un terremoto, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y escuche bien, todo esto ocurrió en una sola noche. Todo eso pasó en una sola noche, en un solo momento. Ellos estaban detenidos ahí, estaban presos, cantando, y en medio del canto se desata un terremoto. Dice, un gran terremoto. Terrible. Pablo, cuando vio que las murallas todas se cayeron y todo lo demás, ellos se quedaron allí y no salieron arrancando. Las cadenas de todos los hombres se soltaron, dice, de todos los que estaban los presos. Entonces el carcelero dijo: me van a matar porque se fueron todos los presos. Y Pablo le dice: no, estamos aquí, ninguno nos hemos arrancado. No te vayas a hacer daño, no te vayas a matar, porque estaba listo con su espada para quitarse la vida. Entonces, ¿qué Dios tuvo que hacer? Lo primero que Dios hace es desata un gran terremoto, porque Dios usa cosas como estas, y lo primero que hace es cautiva el corazón del carcelero, de este gendarme que tenía ahí a la custodia estaba a la custodia de Pablo y de Silas. Entonces Dios tiene que usar estas cosas, y usó un terremoto esa noche. Podría haber sido de otra manera, pero Dios usó un terremoto para despertar el corazón, la fe del corazón de este hombre, el carcelero de Filipos. No es cristiano, no conoce nada de Dios, pero como sabía que estos presos eran cristianos y más encima le escuchaba cantar himnos, quizás, ¿qué estaban cantando?
Oh, la sangre de Jesús. Y el tipo estaría diciendo, ¿qué es esto de la sangre? ¿Qué es esto del perdón? ¿Qué es esto del amor? Por eso que llega el momento en que después de esto le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dígame, por favor, ¿cómo hago para salvarme? Y simplemente Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Tú y tu familia. Tú y tu casa serán salvos. ¿Creyó el carcelero? Sí. Creyó de todo su corazón. Pero mira lo que Dios tuvo que usar. Un terremoto. Y a veces las personas se inquietan porque Dios les manda un terremoto a la familia. Y Dios provoca terremotos. Dios provoca situaciones en que todo se empieza a mover. Antes de que creamos, a mí me vino un terremoto. Antes de creer, a mi vida me vino un terremoto. Un terremoto sentimental con mi polola en esos años. Me vino un terremoto también a mi salud física. Súper fuerte. No me morí porque el Señor tenía planes, pero lo usó el Señor para que mi corazón se abriera para Él. Y me diera cuenta de lo que yo estaba escuchando, así como este carcelero escuchaba a Pablo cantar, yo ya había escuchado el mensaje de Cristo. Por eso tú lo que tienes que hacer, y lo que tenemos todos que hacer, es predicar la palabra de Dios y no frenarnos, no impedirnos de hablar la palabra de Dios con nuestra familia. Y no digas tú, no sé si irán a creer o no, yo les hablé, yo les hablo y no sé si ellos irán a creer o no. Tú no puedes poner en duda lo que Dios puede hacer. Amén. Tú no puedes poner en duda. ¿Qué sabía Pablo lo que iba a pasar después del terremoto? ¿Pablo lo sabía? No. Tú hablas la palabra a una familia. Y una persona una vez me dijo, pastor, desde que aquí en mi casa recibimos el mensaje del Evangelio, o sea, han venido unos problemas desde el día en que yo llegué con la palabra a mi casa, quedó la embarrada. Yo dije, bien, eso es lo que tiene que ocurrir. Amén. Tiene que ocurrir un movimiento. Dios no va a dejar las cosas como están. Algo va a pasar. Hay personas que se arrepienten. Hemos asistido a personas con enfermedades terminales, con cánceres. Todos se han sanado. No. Muchas personas no se han sanado. Otros sí se han sanado de manera milagrosa, poderosa. Cosas sobrenaturales y no se han muerto. Pero otras personas no. Pero Dios usó un cáncer para que esa persona se arrepintiera. Visitamos a un señor que falleció, al otro día le habían dado 5 días de vida, llego yo, oro por la persona, recibió a Cristo, al otro día falleció, no duró ni 5 días, duró 1. Y si yo no hubiera ido ese día, no sé, a lo mejor el Señor lo habría alargado, porque Dios tenía planes de salvarlo. Pero se provocó un terremoto, una persona que era completamente sana. La mamá me decía, él era completamente sano, de repente se echó a perder su salud y pum, se vino abajo por un cáncer. Así es el cáncer, ¿no? Se lleva a las personas. Lo importante es que ese terremoto, ese tsunami, puede permitir que la persona conozca a Jesús. Tú no sabes qué puede hacer el Señor en tu familia. ¿Qué cosa va a provocar el Señor en tu familia? Pero Dios siempre provoca algo. ¿Para qué? Para traer salvación. Ese es el plan de Dios. Así que no te preocupes si viene terremoto. Tú preocúpate de predicar la palabra donde sea. Y si te dicen, ¿sabes qué? No me hable más porque está provocando problemas que yo haya escuchado el mensaje, tú da gracias al Señor. Porque algo Dios va a hacer. O sea, no te asustes por los terremotos. Usted tiene que ser un chileno con los terremotos. Sí, se sabe, ¿no? Ya los chilenos estamos hasta aquí con terremotos, así que no nos inquietamos por terremotos, nos salimos arrancando así a la buena y a primera, nos ponemos a resguardo, sí, pero y ya no es como antes, cuando los primeros terremotos que Chile vivió, ¿no? Chile tiene terremotos de toda la vida. Entonces ya no nos inquietamos por los terremotos. Entonces, querido, no salga arrancando al primer movimiento telúrico. Si en tu casa están habiendo movimientos telúricos, tú sigue pendiente porque Dios algo va a hacer. Diga conmigo, Dios algo va a hacer. Dios algo va a hacer en mi familia, algo. Alguien se murió, alguien se enfermó, alguien le fue mal, empezó a haber problemas económicos, algo sucedió. Tú di, por aquí el Señor va a hacer algo. Dios va a hacer algo con mi familia. Entonces lo importante es que si Dios te levantó a ti, Dios te levantó para que fueras el primero en tu familia, en tu núcleo, en tu barrio, con tus amigos. Eres un primogénito
No puedes tú cortar esa cadena. No hagas como Esaú, que cortó la cadena y Dios tuvo que poner a su hermano Jacob para que continuara con la antorcha. Porque el que continuó con la antorcha fue Jacob. Porque Esaú lo despreció. Esaú no quiso. ¿Por qué? Porque no tenía interés en levantar nadie para Dios. No tenía interés en levantar una descendencia para Dios. Mire, lo primero que tiene que haber en tu corazón es querer levantar una descendencia para Dios. Sea tu familia, sean tus amigos, sea tu compañero de trabajo, quien sea. Tú tienes que tener esa mirada de Dios, esa compasión de parte de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que primero, en primer lugar, cobra tu primogenitura. Cobra tu primogenitura. Cobra lo que Dios ha hecho de ti. Señor, yo quiero cobrar mi primogenitura. Yo la voy a ejecutar. Señor, dame todos los que están conmigo. Dame todos los que están conmigo. ¿Por qué Pablo le dice vas a ser salvo tú y toda tu casa? Porque sabía que este hombre carcelero de Filipos tenía un corazón que amaba a toda su familia. Yo te pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes aman a sus familiares? Es un problema cuando no amamos a nuestra gente, a nuestra familia. Es un problema no amar a la familia. Porque cuando no hay amor por la familia, sentimos resentimiento, rencor, daño con la familia, nos apartamos de ellos y no somos capaces de seguirles hablando. Porque hubo un problema, una pelea, hubo un pleito. Tú no puedes permitirte pleitos, problemas a esta altura para sacar a los familiares del medio. Porque Dios quiere seguirte usando para salvarlos. ¿Comprende? Entonces, cobra tu primogenitura, quiere decir, Señor, dame los míos. En tu trabajo, Señor, yo soy el pionero. Aquí no se habla el evangelio en este lugar. Yo voy a ser el primogénito y lo voy a hacer. Yo voy a levantar tu nombre aquí porque quiero levantar descendencia para Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar descendencia para Dios? Amén. Y de esa manera tú vas a poder hacerlo. Y lo segundo es que tenemos que mantener un ejemplo de fe y de consagración. Un primogénito debe mantener la altura, el nivel de una persona que Dios ha llamado para representarlo ante tu familia, ante tu barrio, ante quien sea. Imagínate, somos representantes de Dios yo soy representante de Dios en mi barrio. ¿Cómo debo representarlo? Si me vieron un día mis vecinos entrar borracho, después de tantos años que me han visto ser pastor, y yo llegara todo borracho y que peleara con mi esposa y que fuera el que quedo debiendo al negocio en la esquina y no le pago a la señora y soy moroso, ¿creerían en mí? ¿Podrían creer en mi testimonio? ¿Cierto que no? El que es un primogénito tiene que mantener un ejemplo de fe y de consagración a Dios, porque eso le va a dar esperanza de futuro. Le va a dar esperanza de futuro. Entonces, los que somos pioneros, lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestro lugar. Tú tienes que tomar tu lugar. ¿Cuántos tienen a toda su familia convertida ya? Levanten la mano. A toda la familia convertida. ¿Usted fija que a todos nos falta gente? ¿A todos nos faltan personas por convertir? Hijos, padres, hermanos, primos, tíos, amigos cercanos. Nos falta mucha gente. ¿Como quién quieres ser tú? ¿Como Jacob o como Esaú? ¿Quieres ser Esaú? No, ¿para qué quiero primogenitura? Dijo, si me voy a morir, yo vivo para mí nomás. Yo vivo para mí. A mí no me interesa que se levante una descendencia para Dios. A mí no me interesa eso. Hay mucha gente así, que ha ido a la iglesia por años, pero no han levantado a nadie. Porque no están interesados en el plan de Dios, en la primogenitura. Y es responsabilidad. Tu responsabilidad. Si no lo haces, Dios te va a tomar cuenta por eso. Porque te señaló para eso. Entonces, si tienes en tu familia alguien que haya conocido a Jesús antes que tú, y esa persona falló, entonces tú tienes que ser ese Jacob y tomar la antorcha que esa persona desechó. Tú la debes tomar, la dejó tirar en el suelo. Yo agarro la antorcha y yo sigo adelante con el plan de Dios. Pero aquí alguien va a seguir adelante con el plan de Dios. Amén. Mire, una iglesia que está viva en una ciudad es una iglesia que mantiene viva la antorcha de Jesús. Se transforma en hermano mayor para toda una ciudad.
se transforma en primogénito para toda una ciudad. ¿Cuántos quieren salvar esta ciudad para Jesús? ¿Y cuántos quieren levantar una descendencia para Dios? Porque Saúl eso fue lo que desechó. Yo no me interesa la descendencia. No me interesa si se salva alguien después de mí. ¿Qué me importa eso a mí? Total, me voy a morir. Si tú dices eso, entonces estás pensando solo en ti. Y la salvación no es eso. Eso es lo que vamos a recibir en esta mañana. Lo que vamos a hacer, yo voy a pedir que todos los que quieran tomar la antorcha de Jacob, no la de Saúl, y quieran transformarse en primogénitos para salvar a la gente para Jesús, yo voy a pedir que esas personas se pongan en pie y vengan acá al frente, porque vamos a hacer una oración muy especial. Vamos a hacer una oración muy especial. Aleluya. O sea, vamos a tomar el lugar que nos corresponde. Vamos a tomar el lugar que nos corresponde. Y vamos a actuar en autoridad. Porque un primogénito, pueden pasar aquí delantito de la tarima, lo más cercano a mí posible, aquí al ladito del parlante. Pueden hacer una línea aquí al frente, porque vamos a orar. Vamos a orar como iglesia, vamos a orar como individuos también. Es una responsabilidad hermosa, poderosa, la que Dios nos da, ¿verdad? Tenemos un privilegio, pero también hay una gran responsabilidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Todos los que ya están dentro, júntense un poquito más, pasen acá al frente. Todos los que ya somos del Señor, estamos en sus manos, podemos decir, estamos asegurados. Tenemos ya la salvación a nuestro favor. Pero ¿cuánta gente nos falta? ¿Cuántos familiares nos faltan que están sin Cristo? Si se murieran hoy tus familiares, ni Dios quiera, ellos se perderían. Ellos se perderían. Serían a un lago de fuego por la eternidad. Y Dios no quiere eso. Dios, dice la palabra, no quiere que ni uno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y ya sabemos lo bien que hace el arrepentimiento cuando está la cruz del Calvario, porque allí los pecados tienen donde irse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que no es simbólico, es algo espiritual. Nosotros vamos a cortar en esta mañana toda maldición generacional que está en tu familia. ¿Lo podemos hacer, pastor? Claro, ¿por qué lo podemos hacer? Porque el primogénito que eres tú tienes la autoridad de dar una orden para que toda tu familia entre. Se lo dijo Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen esto? Yo y mi familia seremos salvos. Mañana, pasado, no lo sé. Mi padre se convirtió a Jesús 15 días antes de morir. Tenía 85 años, 15 días antes de morir. Y me manda a buscar urgido porque sabe que se va a morir. Está con mi hermana en la cama ahí, listo. Y me dice: Renato, yo quiero que tú me bautices. Muchos de ustedes conocen esta historia. La contaré hasta que me muera, porque es mi papá. Y mi padre se salvó. No fue un hombre cercano a mí, pero se salvó. Siendo masón, grado 3 de la masonería, se salvó mi padre, porque negó todo lo que había hecho en la masonería y se entregó completamente a Jesús. Yo te digo, si tú eres pionero, si tú eres primogénito, en tu familia eres el primero, gloria a Dios por eso, pero toma tu responsabilidad. Amén, toma tu responsabilidad. No diga, no, Dios va a hacer la obra en ellos. No, un primogénito prepara una generación, levanta una generación, habla de Cristo, los salva, porque representamos a Dios ante la familia. Somos los representantes de Dios. Diga conmigo: soy representante de Dios en mi casa. Diga: soy representante de Dios en mi barrio. ¿Comprende eso? Tú representas a Dios, yo represento a Dios. Por eso yo me cuido matiné, vermú y noche. Si hay otra función también me cuido.
porque represento a Dios delante de mucha gente. No puedo fallar. No puedo darme el lujo de fallar. Tú no te puedes dar el lujo de fallar, porque detrás tuyo hay personas. Bueno, si caigo yo, entonces mi hermano, mi señora, mi primo tomará la antorcha, pero tú la pierdes y no hay oportunidad para el arrepentimiento. Lo dice Hebreos capítulo 13. Muchas personas han perdido su primogenitura. En esta iglesia y en otras, muchos pierden su primogenitura porque la desechan. ¿Y quién va a tomar la antorcha si tú la botas? ¿Quién la va a tomar? Mientras haya esperanza, siga adelante. Porque no puedo decir, no, que mi marido se puso duro, mi esposa se puso dura y se alejó del Señor. Si tú te mantienes firme, habrá esperanza para que ellos se salven. Porque el pionero y el primogénito manda. El primogénito eres tú y yo, en diversos medios donde nosotros estamos inmersos. Entonces vamos a hacer algo muy poderoso en esta mañana. Prepárese, porque Dios va a hacer algo muy potente. Si están los anfitriones afuera, díganle que todos entren, porque vamos a hacer una oración que no sé cuándo la podemos hacer de nuevo, porque cada uno la puede hacer donde quiera, pero el Señor nos está dando esta orden en esta mañana. Vamos a hacer los Jacob, no los Esaú. A los Esaú no le importa la descendencia. Si nacen descendientes, si yo gano cliente para Cristo, bien. Si no, no me importa un maní. Ok, listo. Pero vendrá un Jacob si Esaú no quiere, ¿verdad? Si Judas no quiere, otro viene. Amén. Pero la antorcha, Dios no va a permitir que se apague nunca. Nunca se apaga. Y si el que era llamado a levantar la antorcha en una familia la apagó y nadie en esa familia quiso tomar la antorcha, toda esa familia se perderá. ¿A quién le va a caer el mazazo? Al primogénito, al primero que Dios llamó. Hay primogénitos aquí, hay varios primogénitos. Eva, tú estás acá, ven. Eva tiene muchos años en la iglesia conmigo. Yo sé que Dios la llamó a ella como pionera, como a mí también me llamó. Mi esposa también es pionera para toda su familia. Y aún con mi esposa hay pega que hacer. Dios te llamó a ti, la primera en tu familia. Tú le hablaste a tus padres. Tus padres aceptaron a Jesús por tu fe. ¿Cuántos familiares todavía no conocen a Cristo de tu familia? Hay varios que aún no han querido entregar su corazón. Sobrinos, nietos, hermanos, cuñados, caleta decimos Chile, harto, ¿cierto? Pero muchos ya se convirtieron. Sí. ¿Quiénes están aquí por causa de Eva que se hayan convertido? Levanten la mano, levántenla bien alto para verlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por causa de ella, familiares y no familiares. La pega hay que hacerla. Dígale que está a su lado, haga la pega. Haga la pega. Un pionero, un primogénito me ganó a mí. Pero yo empecé a hacer la pega en mi familia. Yo empecé a hacer la pega entre mis amigos. Y comencé a llevar mis amigos a la iglesia. Pero a uno como que no le interesa un Esaú. No, si total me voy a morir. Están pensando en sí mismos. Si usted piensa como Esaú, haga así conmigo. Después llegó Esaú, pero papá, bendíceme. No, dijo, ya le di la bendición a tu hermano. Ya es tarde. Pero pucha, oh. No había caso. Todavía te queda trabajo. Todavía estamos jóvenes. A mí también me queda trabajo. Me quedan nietos. ¿Sabes? Yo tengo 4 nietos y vine en un camino, bueno, 5 nietos. Me queda pega todavía con los nietos. Hoy día viene un nieto a visitarme a mi casa. Un ratito más llega. Hay trabajo con él. Los papás son cristianos. Gracias a Dios, mi hija es cristiana, mi yerno es cristiano. Entonces lo que yo sembré en ellos lo van a sembrar en los nietos. Pero ¿quién fue el pionero? Yo. Entonces uno no puede soltar el lugar de primogenitura.